Esta lección proporcionará dos ejemplos sobre cómo evaluar integrales indefinidas mediante el método de sustitución U. Mirando la primera integral sabe cómo parte de la función de integrando es de grado 1 y la parte es de grado 2. Y sabemos en diferenciando un polinomio, el grado cae en 1 y luego por aquí, vamos a igualar el exponente de 4x al cuadrado. Y si vamos a dejar que exponente n sea igual a u deberíamos poder reconocemos que aplicaremos la fórmula de integración, el poder de u igual a e a u más c, y ahora determinemos diferencial du donde du y u es igual al derivada de 4x al cuadrado por dx, que es 8x dx. Ahora, mirando la integral, sabemos que podemos sustituir u por 4x al cuadrado, que es el exponente en la base e, y nos quedan 3x dx. Y como nuestra ecuación implica 8x dx, como no coinciden, resolveremos nuestra ecuación para x de x dividiendo ambos lados entre -8. Y podemos descomponer los tres. Simplificando tenemos -1 8 du igual a x de x. 1/8 du equals x dx. Y ahora podemos sustituir 1 8 du por x de x. Traiga esto en términos de nosotros, de nuevo, vamos a descomponer los tres. Y luego x de x es igual a -1 8 du, tenemos en cuenta el -1 8. Tenemos que morir y ser el poder de 4x al cuadrado ahora s de la u. Simplificando tenemos -3 8 veces integral de la u du, que es igual a -3 8 veces e de la u más c. Volviendo a escribir esto en términos de x, sabemos que u es igual a 4x al cuadrado dándonos 3 8. Multiplicado por e de la potencia de -4 al cuadrado más e como antiderivada. Y a menudo identificamos los antiderivados usando f de f grande. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función integral dada de 3x en la potencia de 4x al cuadrado. Observando nuestro segundo ejemplo, observe cómo el integrando implica secante al cuadrado y, por lo tanto, estaremos a aplicar la fórmula de integración para la integral de secante cuadrada u, lo que significa que u es igual a el poder de 3x. Así que si nos dejamos igualar en la potencia de 3x, ahora necesitamos encontrar u o du diferencial, que es igual a la derivada de la potencia de 3 veces de x. Para diferenciar la potencia de 3x, necesitamos aplicar la regla de la cadena, la derivada es de la potencia de 3x por 3 o 3, el poder de 3x y luego tenemos tiempos de x. Tenga en cuenta que nuestra integral tiene 12 a de los 3x de x no 3, e de los 3x de x, y por lo tanto vamos a dividir ambos lados por 3 para resolver e de los 3x de x. Simplificando, tenemos 1 3 du es igual a e la potencia de 3x veces de x. Así que ahora podemos sustituirte por cualquiera de las 3x aquí. Y también podemos sustituir 1 3 du para el 3x de x. Y eliminaremos los dos factores. Esto nos da el doble de integral y luego otra vez, la potencia de 3x veces de x es 1 3 du, eliminaremos el 1 3 y tenemos du. Y luego cuadrado secante de la potencia de 3x es el cuadrado secante u. Simplificando tenemos 2 3 veces la integral del cuadrado secante u du, que es la tangente u más c, dándonos 2 3 veces la tangente u más c, donde u es la potencia de 3x, la antiderivada con respecto a x. Es 2 3 veces la tangente de la potencia de 3x más c, que una vez más, se identificará como f grande de x. Espero que esto te haya resultado útil.